¿Sabías que un pequeño país nórdico, rodeado de nieve y bosques interminables, logró construir una de las industrias aeronáuticas más sorprendentes del mundo? No hablamos de Estados Unidos, ni de Rusia, ni del Reino Unido. Hablamos de Suecia. Un país que partió de cero, con ingenieros jóvenes, recursos limitados y una guerra mundial amenazando sus fronteras, y aún así, creó aviones que dejaron boquiabiertos a los expertos de todo el planeta. Hoy vamos a recorrer esa historia completa, desde el primer diseño torpe y experimental, hasta los drones navales y los sistemas de vigilancia aérea más avanzados del siglo XXI. Quédate hasta el final, porque hay un avión en esta lista que hizo algo que ningún otro en la historia había logrado, y cuando llegues a él, vas a entender por qué Suecia no es un país que se deba subestimar jamás. El punto de partida. Saab 17 fue el primer diseño militar aeronáutico completamente sueco, y seamos honestos, no era ninguna maravilla. Era un avión monomotor de ala baja, diseñado para bombardeo en picado y reconocimiento, construido con prisa para responder a las urgentes necesidades defensivas de Suecia durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí tenía a su favor era robustez. Podía operar desde aeródromos en condiciones pésimas, barro, nieve, pistas improvisadas, e incluso estaba equipado para volar con esquís, algo que en los países nórdicos no es un lujo sino una necesidad real. Sin embargo, cuando finalmente entró en servicio, ya estaba quedándose atrás. Su velocidad era modesta, su armamento defensivo era limitado, y los aviones de otras potencias lo superaban sin dificultad. Pero aquí está la clave que mucha gente pasa por alto. El Saab 17 nunca fue diseñado para ganar guerras. Fue diseñado para que Suecia aprendiera a construir aviones. Y en ese objetivo, cumplió a la perfección. La experiencia industrial que generó fue el verdadero premio. El salto de ambición. Saab 18 llegó cuando quedó claro que depender de importaciones extranjeras durante una guerra global era una trampa peligrosa. Suecia necesitaba sus propios aviones, y los necesitaba rápido. El Saab 18 era un bombardero medio bimotor con capacidad de reconocimiento, un proyecto mucho más complejo y atrevido que todo lo que Saab había intentado antes. Tenía buen alcance, construcción sólida, y con el tiempo incluso se convirtió en plataforma de pruebas para motores a reacción, algo que en aquella época era ciencia ficción para la mayoría de los países. En servicio activo fue confiable y versátil, pero si lo comparabas con los bombarderos aliados de la época, la diferencia era notoria. Le faltaba velocidad, le faltaba carga útil, le faltaba el músculo de los grandes. Aún así, su legado más importante no estuvo en el campo de batalla sino después de la guerra, cuando sirvió como banco de pruebas para que Suecia comenzara su transición hacia la aviación a reacción. Fue el puente entre dos eras. El diseño más extraño de la historia, Saab 21 era un avión que te hacía detener y preguntar, ¿esto de verdad vuela? Tenía una configuración completamente inusual. El motor montado detrás del piloto en configuración de hélice empujadora, con dos vigas de cola en lugar de un fuselaje trasero convencional. ¿Por qué ese diseño tan raro? Porque los ingenieros suecos querían maximizar la visibilidad del piloto y concentrar el armamento en el morro, sin que la hélice estuviera en medio. Técnicamente era avanzado para su época, con una potencia de fuego impresionante y una estabilidad sólida como plataforma de tiro. Pero la realidad trajo complicaciones. El enfriamiento del motor era un dolor de cabeza constante. El mantenimiento era complejo. Y su velocidad máxima no era suficiente para competir con los cazas más modernos del momento. Para cuando entró en servicio, la guerra ya terminaba, y los aviones a reacción estaban a punto de cambiar todo. El Saab 21 quedó como una muestra del atrevimiento sueco para experimentar sin miedo, aunque el experimento no terminara siendo el éxito esperado. El momento histórico, Saab 21 fue algo que nunca había pasado antes en la historia de la aviación, tomar un avión de hélice y convertirlo en caza a reacción.
No era un diseño nuevo. Era el mismo SAR-21, modificado estructuralmente para alojar un motor turborreactor. El resultado fue el primer caza a reacción de Suecia, y también uno de los aviones más únicos del mundo. El único que ha volado tanto con motor de pistón como con motor a reacción en su misma célula. ¿Era perfecto? Para nada. Su manejo era exigente, su alcance era corto, y su confiabilidad dejaba que desear frente a los cazas diseñados específicamente para propulsión a reacción, como el Meteor británico o el MiG-15 soviético. Pero eso no importaba tanto. Lo que importaba era que Suecia estaba volando en la era del reactor, adquiriendo experiencia real a un costo relativamente bajo. El 21º fue una solución de transición, imperfecta, valiente y absolutamente necesaria. El sueño civil, Saab 90 Scandia, llegó en un momento en que Europa intentaba reconstruirse después de años de destrucción. La idea era simple: crear un avión de pasajeros sueco, moderno, presurizado y cómodo, que ayudara a revivir la aviación civil en el continente. El Scandia era técnicamente sólido, bien diseñado, confortable, con buena ingeniería detrás. El problema fue el mercado. Estados Unidos ya había inundado el mundo con el DC-3 y los Convair, aviones probados, baratos y disponibles en abundancia. Competir contra eso era casi imposible para un fabricante pequeño y sin la red comercial necesaria. Se construyeron muy pocos Scandia, las ventas fueron decepcionantes, y el proyecto quedó como un capítulo breve pero interesante en la historia de Saab. No fue un fracaso de ingeniería, fue una lección brutal sobre cómo funciona el mercado internacional. El héroe silencioso. Saab 91 Safia nunca apareció en las portadas de las revistas de aviación. Nunca fue protagonista de ningún desfile militar espectacular. Era, en apariencia, un avión completamente ordinario, ligero, sencillo, sin sistemas avanzados ni velocidades impresionantes. Pero hay algo que los números cuentan mejor que cualquier elogio. El Safia voló durante décadas en múltiples países, en academias militares y en clubes de vuelo civiles, formando a miles de pilotos con una confiabilidad que muchos aviones mucho más glamorosos jamás pudieron igualar. Su fortaleza estaba en su simplicidad. Fácil de volar, fácil de mantener, económico de operar. El Safia demostró que SA no solo sabía construir cazas, también sabía construir aviones prácticos para el mundo real. Y a veces, eso vale más. El gran salto, Saab 29 Tunnan, cambió todo. Con este avión, Suecia dejó de ser un fabricante regional interesante para convertirse en un actor serio dentro de la aviación militar de élite. El Tunnan fue el primer caza de ala en flecha de Suecia y uno de los aviones más avanzados de Europa en el momento de su presentación. Su rendimiento a baja altitud era excelente. Su tasa de ascenso era impresionante, y podía competir de tú a tú con los primeros MiG soviéticos, algo que muy pocos aviones occidentales de la época podían decir con honestidad. No era perfecto, su alcance era corto y su potencial de crecimiento era limitado. Pero voló en combate real bajo bandera de la ONU en África, lo que es una prueba de eficacia que no admite debates. El Tunnan fue el momento en que el mundo tuvo que empezar a tomar en serio a Suecia como potencia aeronáutica. Si aún no le has dado like a este vídeo, este es el momento perfecto para hacerlo, y si no estás suscrito al canal, no te pierdas lo que viene, porque todavía faltan los aviones más impresionantes de esta historia. El trabajador infatigable, Saab 32 Lansen, no era un avión para presumir en los salones aeronáuticos. Era grande, estable, y diseñado para trabajar duro, no para deslumbrar. Su misión principal era el ataque marítimo y el reconocimiento, y en eso era genuinamente capaz. Podía cargar una cantidad considerable de armamento, operaba con confiabilidad incluso en condiciones difíciles, y se adaptó con los años a múltiples roles secundarios que extendieron su vida útil mucho más allá de lo que nadie esperaba. No era ágil, no brillaba a gran altitud,
y ningún piloto lo describiría como emocionante de volar. Pero décadas de servicio continuo dicen más sobre la calidad de un avión que cualquier especificación en papel. El Lansen encajaba perfectamente en la doctrina defensiva sueca, no buscaba aventuras, buscaba resultados. La doble delta, Saab 35 Draken es, para muchos, el avión más icónico que Suecia haya producido jamás. Su silueta es inconfundible, esa ala doble delta que parece sacada de una película de ciencia ficción pero que en realidad fue diseñada con una lógica brillante, combinar la velocidad de intercepción a gran altitud con un comportamiento aceptable a bajas velocidades. El Draken alcanzaba Mach 2. En los años 60, eso era algo que hacía que los generales de la OTAN levantaran las cejas. Las versiones iniciales eran exigentes de volar y sus aviónicos eran limitados para los estándares modernos, pero con el tiempo el avión maduró y se volvió genuinamente efectivo. Fue exportado con éxito a varios países, marcando el primer gran triunfo de Saab en el mercado internacional de cazas. El Draken no solo era bello, era competitivo, y eso lo convierte en un avión verdaderamente especial. El entrenador eterno, SA-105 nunca pretendió ser el avión más rápido ni el más poderoso. Era un entrenador a reacción y avión de ataque ligero diseñado para ser simple, económico y confiable, y en eso superó todas las expectativas. Los estudiantes de vuelo lo encontraban amigable. Los mecánicos lo agradecían. Los comandantes de escuadrón lo valoraban porque fallaba poco y costaba poco. Permaneció en servicio mucho más tiempo del que nadie había anticipado, y eso por sí solo es un logro enorme en un mundo donde los aviones suelen quedar obsoletos rápidamente. El SA-105 es la prueba de que la excelencia no siempre viene con velocidad supersónica, a veces viene con una lista de mantenimiento corta y miles de horas de vuelo sin incidentes. La obra maestra de la Guerra Fría, Saab 37 Viggen fue el avión más ambicioso y tecnológicamente avanzado que Suecia había construido hasta entonces. Diseñado específicamente para la doctrina defensiva sueca de operaciones dispersas, eso significa despegar desde carreteras comunes, operar desde bases improvisadas, y sobrevivir en un escenario de guerra total en suelo europeo. El Viggen era una máquina extraordinaria. Tenía aviónica avanzada, motores potentes, y capacidad de aterrizaje y despegue corto que ningún otro caza occidental podía igualar. Era complejo de operar y caro de mantener, lo que limitó sus exportaciones casi completamente. Pero dentro de Suecia, era exactamente lo que el país necesitaba. El Viggen representa el punto más alto de la ingeniería sueca durante la Guerra Fría, una demostración de lo que un país pequeño puede lograr cuando define con claridad lo que necesita y lo construye sin compromisos. El entrenador confiable, Saab Safari, volvió a las raíces de lo simple y funcional. Era un avión de entrenamiento ligero y utilidad general, basado en un diseño probado y sin pretensiones de grandeza. Fácil de volar, barato de operar, confiable en climas extremos. No tenía sistemas sofisticados ni rendimiento llamativo, pero en el entorno de entrenamiento básico, esas virtudes valen oro. El Safari cumplió su función sin dramas, en múltiples fuerzas aéreas, durante muchos años. Es el tipo de avión del que nadie habla en las conversaciones de bar entre entusiastas de la aviación, pero que los instructores y los técnicos recuerdan con genuino aprecio. El éxito comercial inesperado, Saab 340 llegó en un momento en que la aviación regional estaba creciendo a ritmo acelerado en todo el mundo. Era un turbohélice regional diseñado para rutas cortas, con buena eficiencia de combustible, con fiabilidad sólida y comodidad aceptable para los pasajeros. No era perfecto, era ruidoso comparado con los estándares modernos, y su velocidad quedó rezagada cuando llegaron los jets regionales. Pero vendió en números considerables y se volvió una presencia familiar en aeropuertos de todo el mundo. El Saab 340 demostró que Suecia podía competir en el mercado civil internacional cuando apostaba por diseños prácticos y establecía asociaciones comerciales efectivas.
Fue una victoria silenciosa pero real. El caza moderno, Gripen, es donde toda esa historia de décadas de aprendizaje, experimentos, éxitos y fracasos llega a su punto culminante. El Gripen es un caza ligero multifunción diseñado desde el principio para ser ágil, tecnológicamente moderno y relativamente económico de operar, una combinación que en el mundo de la aviación militar es casi imposible de lograr. Es maniobrable, tiene aviónica de última generación, y su costo de operación es significativamente menor al de cazas más pesados como el F-16 o el Eurofighter. Sus primeras versiones tuvieron problemas de madurez en software y sistemas, lo cual es normal en cualquier avión de nueva generación. Pero con el tiempo, el Gripen se ha ganado el respeto de las fuerzas aéreas de todo el mundo. No es el más poderoso. No tiene el mayor alcance. Pero para las fuerzas aéreas que necesitan un avión moderno sin arruinar su presupuesto de defensa, el Gripen es una respuesta muy difícil de ignorar. El avión que llegó tarde, SA-2000, fue técnicamente uno de los turbohélices más impresionantes jamás construidos. Ofrecía velocidades cercanas a las de un avión a reacción con la eficiencia de combustible de un turbohélice, una combinación que sobre el papel sonaba revolucionaria. El problema fue el tiempo. Para cuando el SA-2000 estuvo listo para el mercado, las aerolíneas ya habían tomado su decisión. Querían jets regionales. El ruido de los turbohélices, por eficiente que fuera su motor, era un argumento perdido frente a la modernidad percibida de los aviones a reacción. Las ventas fueron decepcionantes, la producción terminó antes de lo previsto, y el SA-2000 quedó como uno de esos casos que los estudiantes de negocios citan cuando hablan de por qué el timón en el mercado lo es todo. El avión era bueno. El momento, no. El pionero no tripulado, Scala V150, marcó la entrada de SAP en el mundo de la aviación no tripulada de ala rotatoria. Como helicóptero UAV de primera generación, tenía la capacidad de despegue y aterrizaje vertical y podía operar desde buques de guerra, algo conceptualmente valioso en una época en que los drones militares comenzaban a redefinir la guerra moderna. Pero era claramente un primer paso, no un producto terminado. Su carga útil era limitada, su autonomía era modesta, y su confiabilidad operativa aún estaba en desarrollo. El quinto 150 importa no por lo que fue, sino por lo que hizo posible después. La evolución. Scala V200 tomó todo lo que el quinto 150 había aprendido con dificultad y lo convirtió en un sistema genuinamente operativo. Mejor autonomía, mayor capacidad de carga, confiabilidad mejorada, y una versatilidad real para misiones de vigilancia naval y terrestre. Fue adoptado operacionalmente de manera real, no solo como experimento de laboratorio. El quinto 200 no rompió ningún récord ni redefinió la guerra moderna por sí solo, pero demostró que SAP podía adaptarse a los nuevos requerimientos del campo de batalla sin caer en el exceso de complejidad. En el mundo de los sistemas no tripulados, eso es más difícil de lograr de lo que parece. El ojo en el cielo, GlobalEye, es la culminación más madura y sofisticada de toda la trayectoria de SAP. Construido sobre un airframe de jet ejecutivo, el GlobalEye integra radares avanzados, sensores de última generación y una autonomía de vuelo prolongada para crear una plataforma de vigilancia aérea temprana capaz de ver todo, desde altitudes elevadas, por periodos extensos. No es un avión de combate. No fue diseñado para impresionar en maniobras acrobáticas. Fue diseñado para ser los ojos de un ejército entero, para detectar amenazas antes de que lleguen y para dar tiempo de respuesta cuando el tiempo es lo más valioso que existe. Es caro, está dirigido a clientes de alto nivel, y requiere una integración operativa sofisticada. Pero lo que ofrece a cambio es real, probado, y absolutamente relevante en el mundo actual donde la información es poder. El GlobalEye no es solo un avión, es el símbolo de lo que Suecia ha llegado a ser. Un país que no compite en tamaño, pero sí en inteligencia, innovación y visión estratégica. Desde un bombardero de hélice que apenas podía mantenerse al día con sus contemporáneos,
hasta un sistema de vigilancia aérea que los ejércitos más poderosos del mundo quieren tener. Esa es la historia de Saab, de Suecia, y de lo que pasa cuando un país pequeño decide que no va a depender de nadie más para defender su cielo. Cuéntanos en los comentarios cuál de todos estos aviones te pareció el más peligroso, el más fascinante, o el que más te sorprendió. Queremos leer tu opinión.